Y los lunes es un buen momento como para hacer una suerte de aproximación a la coyuntura política, a la realidad política de nuestro país. Poder mirar lo que nos ocurre desde varias orillas siempre es útil para estar siempre mejor informado y con la posibilidad de reflexionar en relación a los problemas y a las posibilidades de nuestro país. Alonso Cárdenas es politólogo y ha tenido la enorme gentileza de estar aquí en Nativas para conversar en torno a varios temas que queremos plantearle. Alonso, bienvenido. Muy buenos días. Gracias por estar con nosotros. Muy buenos días y muchísimas gracias por la invitación, Carlos. Se lo planteaba la congresista Bazán, pero no quería dejarlo pasar en la conversación que quiero tener contigo, Alonso, respecto a la extradición del expresidente Toledo. Más allá de las artimañas judiciales y las triquiñuelas que va encontrando en el camino, parece que el tiempo se le agota y la posibilidad de la extradición es cada vez más cercana. Pero la reflexión de tener a un presidente preso, a dos investigados, a uno suicidado y a otro por extraditar, ¿qué nos dice del propio sistema político, Alonso? Bueno, yo creo que en el caso específico del presidente Toledo, lo que estamos viendo son manotazos de ahogado, ¿no? La extradición ya parece inminente y el presidente Toledo ha entrado en una especie de desesperación por postergar lo impostergable, ¿no? Es decir, hay que enfrentar a la justicia, uno tiene que asumir las consecuencias de sus actos. Siendo presidente siendo más, de presidente, ¿no? Y, digamos, el presidente Toledo va a estar junto a Castillo, va a estar junto al expresidente Fujimori en una especie de cárcel para presidentes, ¿no? Una cárcel VIP, sí, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Pero lo que nosotros vemos ahí, yo creo que es la consecuencia de un problema muy profundo, ¿no? Eso te quería preguntar. Un problema muy profundo que no se limita al Poder Ejecutivo, ¿no? Lo podemos ver en el Congreso, ¿no? Por ejemplo, el Congreso peruano, según Latinobarómetro, es el más desprestigiado de América Latina, ¿no? Tampoco se circunscribe al Congreso, lo podemos ver en la Fiscalía de la Nación. La Fiscalía de la Nación con todos los problemas que tiene para presentar una tesis doctoral y de maestría, ¿no? Siendo que cuando uno se gradúa summa cum laude, además, ¿no? Pues es un motivo de orgullo, ¿no? Se por tiene supuesto, que lucir, ¿no? Lógico. Es un orgullo para la universidad. Por supuesto. Y también para el estudiante, ¿no? Entonces hay otro problema en el Ministerio Público. También tenemos un problema en el sector privado, ¿no? No podemos olvidar el caso Odebrecht, ¿no? El Club de la Construcción, estas, digamos, corruptelas público-privadas que se dan al momento de las concesiones, ¿no? Que nada nos hace pensar que han desaparecido, digamos, por ósmosis invertida, ¿no es cierto? Así es. Y también lo podríamos extrapolar a los gobiernos regionales, claro, ¿no? Hay una investigación muy interesante de Ojo Público que habla de 57 gobernadores regionales involucrados, salpicados en casos de corrupción. Sí, 57. Y estamos hablando también, según esa misma investigación, de más de 2.000 alcaldes, ¿no? Entonces, y también es importante señalar, y esto tú lo sabes de primera mano, mi estimado Carlos, que también hay una crisis de credibilidad en los medios de comunicación. Muy grande, es verdad. Recordemos, por ejemplo, en la segunda vuelta vino la misión de observadores de la Unión Europea y emitió un informe muy duro. Muy ¿no? duro. Muy duro de lo que encontró, de una parcialización total de cierto sector de la prensa mayoritario, que además no permitía que el elector, que el ciudadano pudiera informarse de una manera equilibrada. Que no se expresaba en sus páginas de opinión, sino se expresaba en su información cotidiana, ¿no es cierto? Exactamente, ¿no? Entonces, estaríamos llegando a lo que Antonio Gramsci, que ahora se ha vuelto a poner de moda, llamaría una crisis orgánica, ¿no? Es decir, ya no es una crisis coyuntural, ¿no? No es una crisis de personas, no es una crisis fugaz, sino es un proceso de corrosión de las instituciones que sostienen a una misma sociedad y a un Estado, ¿no? Es decir, no es una crisis que podríamos decir, esta es la culpa de este o de este, ¿no? Sino estamos hablando de el sistema en general, ¿no? Que ha entrado, digamos, en una situación de implosión, ¿no? Y esta implosión la hemos visto claramente, de una evidencia irrefutable, podríamos decir, con el coronavirus, ¿no? Hay un informe muy interesante que hizo Concitec, ¿no? Para explicar por qué el Perú tuvo el peor desempeño del mundo. Del mundo, 220.000 personas fallecidas. Frente al coronavirus, ¿no? Y la conclusión que llegaron, ¿no? Una de las conclusiones más importantes del Concitec, que fue un grupo de expertos para saber por qué sucedió esto,
es que tanto las instituciones públicas como privadas fallaron clamorosamente ante una situación de esta magnitud. El peor desempeño a nivel mundial. Entonces, este desplome, este colapso que nosotros estamos atendiendo a nivel institucional tiene consecuencias muy graves en la ciudadanía, ¿no? Muy graves porque los servicios públicos son de pésima calidad. Pésima calidad. ¿No? O sea, la salud pública en el Perú es probablemente la peor de la región. Pésima calidad. El coronavirus te lo ha demostrado, el sistema de transporte, la calidad de la vivienda, la desnutrición. Recordemos que la FAO también acaba de emitir un informe muy duro señalando que el Perú tiene 50% de inseguridad alimentaria. Es Para decir, un país con una riqueza en esos términos muy grande, además. Claro, pero de todos los países estudiados en la región es el que tiene la inseguridad más alta, de todos los países estudiados. Tal cual. Entonces, tenemos un problema en la salud, en el transporte, en la vivienda, en la nutrición. Otro informe de Air Quality Index, una institución suiza muy prestigiosa, halló que la calidad del aire en el Perú es la peor de América Latina. Otro informe de una institución que hace estudios sobre deforestación, somos el 5º país que más deforesta en el mundo, ¿no? Entonces son una suma de factores que, digamos, nos colocan en esta situación de que estamos en un proceso de crisis orgánica, es decir, una crisis muy profunda, que no se puede explicar por los actores coyunturales, sino que exhibe una corrosión de los pilares mismos que sostienen a la democracia, ¿no? Y acá viene otra de las categorías de análisis de Gramsci que a mí me parece muy atinada para explicar lo que estamos viviendo. Él habla de la hegemonía, ¿no? Cómo una clase social se impone a las demás, ¿no? Y cuando hay una crisis de esta magnitud, también hay una crisis de hegemonía. ¿Por qué? Porque la clase dominante se queda solamente con su etiqueta de dominante y ya no es dirigente. Claro, no ejerce ese poder, ¿no? Entonces, solamente se sostiene por la fuerza y por la coerción, sí, pues. ¿no? Y en estas crisis orgánicas que habla Gramsci, los históricamente olvidados, ¿no? Los discriminados, los marginados de siempre, empiezan a tener, digamos, actividad política, ¿no? Empiezan a ejercer su derecho a manifestarse, ¿no? Y actualmente nos encontramos en esa situación, ¿no? Una nueva realidad que no nace, ¿no? Y una vieja realidad, una vieja hegemonía que se niega a morir, ¿no? Y en nosotros estamos actualmente, creo yo, en ese interregno. Correcto. Ahora, Alonso, en esos manotazos de ahogados, siguiendo tu reflexión respecto al uso del poder a partir de la coerción para sostener la vieja hegemonía, o se ha cumplido ayer 3 meses de la matanza de Puno. Yo quería preguntarte si la expresión de esos asesinatos, que cada vez está más claro, fueron ocasionados por las fuerzas de seguridad del Estado, expresan un poco esta crisis de la que estamos hablando. Mira, esta crisis que nosotros estamos viendo en el Perú, ¿no? de las ejecuciones extrajudiciales, porque la evidencia es contundente. ¿No? Es contundente y han pasado 3 meses y no hay un solo detenido. Sí, señor. ¿No? Nosotros tenemos los videos de, por ejemplo, esa persona que fue asesinada con una bomba lacrimógena en la ciudad de Lima. No hay ningún detenido, ¿no? A este chico... Víctor Santibáñez. Que lo mataron en Cusco, sí. ¿No? Que le dieron 60 perdigonazos. También tenemos el video, no hay un solo detenido. Tenemos los análisis de balística, no hay un solo detenido, ¿no? Es como que el reino de la impunidad. Absolutamente. ¿No? El reino de la impunidad. Y si tú ves el contexto internacional, que también está muy convulsionado. Sin duda, sin duda. Te darás cuenta que lo que sucede en el Perú es, digamos... no sucede en otros lugares del mundo, ¿no? Yo te voy a dar un ejemplo, ¿no? En Brasil hace poco tomaron los 3 poderes del Estado, sí. Los bolsonaristas, sí, ¿no? Claro. Los vandalizaron. Así es. Entró la fuerza pública, los detuvo a todos y no hubo un solo fallecido, sí, ¿no? Llevamos, estábamos hablando antes de cámaras de la situación en Francia, ¿no? En Francia llevan desde febrero una situación de convulsión social. Ayer han vandalizado BlackRock, que es el centro de inversiones más grande del mundo. Hay manifestaciones por todos lados, han tomado aeropuertos, piquetes, ¿no? Han incendiado refinerías. No hay un solo fallecido. Un solo fallecido. Y yo estaba viendo los medios europeos y son muy duros
Durísimo. Las críticas contra la policía francesa dicen que se excede en la violencia. Así es. Imagínate qué pensarán de nosotros, ¿no? Y una tercera reflexión sobre este tema de la violencia. Tú sabes que Estados Unidos tiene una larga data de brutalidad policial, sin duda, ¿no? Y además, sobre todo contra población afroamericana. Contra población afroamericana. Y hace poco hubo un escándalo, un video donde 5 policías asesinaban a una persona afroperuana, ¿no? A Terry Nichols. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, sale a dar una conferencia de prensa, recordarás, y condena la brutalidad policial delante de todas las cámaras. Exige una investigación y en esos momentos los policías, que ya estaba todo grabado, son detenidos, separados y están esperando el juicio. No recompensados, ¿no? Es un Estado de Derecho, ¿no? Sí, pues. Porque tú no puedes violentar la ley, ¿no? Y en estos países, Brasil, Francia, Estados Unidos, que están muy convulsionados por diferentes situaciones, no se ven los actos de violencia que se ven en el Perú, ¿no? Y cuando hay estos actos de violencia como los hay en Estados Unidos, la policía es detenida y se lleva a juicio, ¿no? Y que se vea efectivamente si son culpables o no en un proceso judicial. No hay este manto de impunidad de decir que, bueno, se cayeron de una avalancha, ellos mismos se dispararon, ¿no? Cuando la evidencia es totalmente contraria a esa situación. Clarísimo. Alonso, muchísimas gracias por habernos ayudado a reflexionar sobre este tema. Creo que lo que has planteado en relación a pensar, ¿no es cierto?, el sistema político que tenemos y la necesidad de una, no sé si una refundación, pero sí un repensar profundamente nuevos niveles de relación entre los ciudadanos y el poder, es una reflexión que tenemos que hacer cada vez más a menudo para justamente encontrar salidas. Sí, justamente Gramsci hablaba de esta crisis orgánica cuando la convivencia entre gobernantes y gobernados está rota. Está rota. ¿No? Y creo que esa es una situación que estamos viendo en el Perú. Muchas gracias. Nuevamente. Muchísimas gracias por la invitación. Muy bien, Alonso Cárdenas ha estado con nosotros, politólogo que con esa tranquilidad y con esa reflexión ha puesto puntos muy importantes en la discusión que tenemos que tener respecto al sistema político en nuestro país. Y a cómo establecemos nuevas reglas y nuevos vínculos para poder tener un país que de alguna manera escape a esta polarización y encuentre espacios de encuentro, valga la redundancia, entre nosotros.